Albert Camus nació en Mondovì, Argelia, en 1913 y murió en Ville-Blairin, Francia, en 1960. Fue novelista, dramaturgo y ensayista francés. Fue criado en el seno de una modesta familia de emigrantes franceses. Su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron en Argelia. Se destacó por ser una persona muy inteligente y disciplinada. Empezó estudios de filosofía en la Universidad de Argel, que no pudo concluir debido a que se enfermó de tuberculosis. Formó entonces una compañía de teatro de aficionados que representaba obras clásicas ante un auditorio integrado por trabajadores. Luego ejerció como periodista durante un corto periodo de tiempo en un diario de la capital argelina, mientras viajaba intensamente por Europa. En 1939 publicó Bodas, conjunto de artículos que incluyen numerosas reflexiones inspiradas por sus lecturas y viajes. En 1940 marchó a París, donde pronto encontró trabajo como redactor de Paris Soir. Albert Camus empezó a ser conocido en 1942, cuando se publicaron su novela corta, llamada El extranjero, ambientada en Argelia, y El mito de Sísifo, obras que se complementan y que reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo. Entre las más identificadas obras de Albert Camus se encuentra La peste, como su principal novela. La peste es una novela del escritor francés que fue publicada el 10 de junio de 1947. Cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de su labor humanitaria en la ciudad de Orán, mientras está azotada por una pandemia de peste. Los personajes del libro, en un amplio abanico que va desde médicos a turistas o fugitivos, contribuyen a mostrar los efectos que una plaga puede determinar en cualquier población. Se pensaba que la obra estaba basada en la pandemia de cólera que sufrió Orán durante 1849, tras la colonización francesa. A pesar de estar ambientada en el siglo XX y en la misma ciudad de Orán, Orán había sido diezmada por varias pandemias repetidas veces antes de que Camus publicara su novela. Esta obra fue fundamental durante la literatura del siglo XX. Es considerada un clásico del existencialismo, así Camus rechace dicha etiqueta. La novela conlleva una gran reflexión filosófica del sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal, donde el autor hace hincapié en la idea en que, en la última instancia, el hombre no tiene control sobre nada, la irracionalidad de la vida es inevitable, y así la peste representa lo absurdo, cuya teoría del mismo Camus ayuda a definir. Dentro de su primera obra literaria, escrita por el escritor francés Albert Camus, se encuentra El extranjero. Es una novela publicada en 1942. El extranjero suele asociarse a la filosofía de lo absurdo y al existencialismo, aunque Camus siempre se distanció y rechazó esta última etiqueta. El protagonista Mersault es un francés argelino indiferente a la realidad porque le resulta absurda e inabordable. El progreso tecnológico le ha privado de la participación en las decisiones colectivas y lo ha convertido en un extranjero dentro de lo que debería ser en su propio entorno. El señor Mersault jamás se manifestará contra su ajusticiamiento, ni mostrará sentimiento alguno de injusticia, arrepentimiento o lástima. La pasividad y el escepticismo frente a todo, y todo es lo que le recorre el comportamiento del protagonista. Un sentido apático de la existencia y aún de su propia muerte. Camus con lo que quiere llegar es advertir sobre el hombre que está siendo creado, denunciar frente a la sociedad lo que olvida el individuo. Fue un premonitorio respecto al ciudadano occidental que se encontró después de la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés. Nació en Argelia. Sus concepciones se formaron bajo el influjo de Nietzsche y del existencialismo alemán. Se le ha atribuido la conformación del pensamiento filosófico conocido como absurdismo, si bien en su texto El enigma, el propio Camus reniega de la etiqueta de profeta de lo absurdo.
También se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo, aunque Camus siempre se consideró ajeno a él, pese a su alejamiento consciente con respecto al nihilismo. Rescata de él la idea de libertad y lo individual. Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y se relacionó con movimientos literarios de la posguerra. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Una de las corrientes con que se identificaban a Albert Camus era el existencialismo, que es aquella corriente filosófica que piensa en que la existencia procede de la esencia. Pero para recordar que la filosofía es una forma de conciencia social, por lo que la misma que estudia al humano y su comportamiento, con la que pudiéramos observar cuáles conductas no son coherentes o correctas del todo. Además, la filosofía se trata de reflexiones, las cuales nos permiten entender o tratar de entender al hombre y al universo. Camus no se sentía muy desarrollado con la idea de basar sus novelas en dicho existencialismo, con lo que seguía su corriente de la filosofía de lo absurdo, que es aquella corriente que se ocupa de la naturaleza y de cómo responder a esa una vez el individuo es consciente de ello. Lo absurdo es el conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco y el objetivo de la vida humana, y la inexistencia aparente de este sentido, con lo que suele suceder tres soluciones: el suicidio, la religión o la simple aceptación de lo absurdo, con lo que Camus resalta la tercera opción, que debe priorizarse entre las demás, dado que lo absurdo siempre debe seguir existiendo, incluso si las dos primeras alternativas son llevadas a cabo. Algunos de los datos curiosos que encontramos sobre Albert Camus es que era un apasionado por el fútbol, tanto que llegó a jugar en varios equipos amateurs y fue de los primeros en romper esta barrera entre los intelectuales y los deportistas. Otro de estos datos es que además de ser escritor, ejerció como profesor, periodista y lector de textos para una editorial en París. Entre sus amistades más reconocidas se pueden encontrar nombres como Picasso. Otro de sus datos es que no le gustaba que lo encasillaran, a pesar de que los críticos se esforzaban por catalogar a Camus como un escritor del movimiento del existencialismo. Él no se consideraba parte de esta corriente, pues creía que esta era una invención de la posguerra. Días antes de su muerte, Camus dijo que morir en un automóvil es una muerte idiota, pero él murió en un accidente automovilístico. James Joyce nació en Dublín en 1882 y murió en Zúrich en 1941. Es un escritor irlandés en lengua inglesa. Fue uno de los principales artífices de la profunda renovación de las técnicas narrativas en las primeras décadas del siglo XX. Conduciría a la definitiva superación del realismo decimonónico. Nacido en el seno de una familia de arraigada tradición católica, estudió en el Colegio de Jesuitas de Belvedere entre 1893 y 1898, año en el que se matriculó en la Universidad Nacional de Dublín, en la que comenzó a aprender varias lenguas y a interesarse por la gramática. Su formación jesuita siempre le inculcó un espíritu riguroso y metódico, que se refleja incluso en sus composiciones literarias más innovadoras y experimentales. Manifestó cierto rechazo por la búsqueda nacionalista de los orígenes de la identidad irlandesa y su voluntad de preservar su propia experiencia lingüística que guiaría todo su trabajo. En 1902 se instaló en París con la intención de estudiar literatura, pero en 1903 regresó a Irlanda, donde se dedicó a la enseñanza. En 1904 se trasladó a Zúrich, donde vivió hasta 1906. Su primer libro, Música de cámara o Chamber Music,
Apareció en 1907. En 1912 volvió a su país con la intención de publicar una serie de 15 relatos cortos dedicados a la gente de Dublín, llamado Dublineses, que finalmente vieron la luz en 1914. James Joyce, obras literarias. Obra número 1. El retrato del artista adolescente. El protagonista elige los momentos claves en esta etapa de su vida y nos cuenta cómo los vive, cuánto pesan en su historia y qué responsabilidad implica recibir tanto frente a otros jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar, como será el caso de sus hermanos. Según la visión conservadora del mundo a principios del siglo XX, el hijo mayor tenía derechos negados al resto, era el elegido, tanto que las hermanas calientan el agua para sus baños, cosa que podía perfectamente hacer él mismo. Sin embargo, sorprende el nivel cultural de estos jóvenes, sus lecturas, la capacidad de procesar toda la información que reciben. Por supuesto que eran unos privilegiados, poca gente tenía acceso a esa buena información, pero dudo que hoy exista un colegio como aquel, con un nivel académico comparable. Censurable, sin embargo, la violencia con la que se aplican las normas que conducta. Entrando más a fondo en la novela, nos adentramos con la familia, pues la novela comienza con recuerdos de su niñez, aparecen modificaciones del lenguaje para hacerlo al punto de que parezca un niño pequeño, que comete errores en su pronunciación. Sin embargo, el narrador ya no es un niño, se encuentra en un internado intentando adaptarse a un medio nuevo, el presente, que es el colegio. No le gusta y regresa al pasado, la familia, el paraíso perdido que quiere recuperar. Sueña con las próximas vacaciones como si fueran un merecido premio, una fiesta. Luego vendrá la vuelta a casa donde lo reciben como un príncipe, el único de sus hermanos que comparte la comida con los padres y otros adultos, un privilegio que le permite empaparse en el tema político religioso que convierte a sus seres queridos en miembros de dos bandos irreconciliables. Siente la rabia y la violencia que generan las ideologías, el brusco intercambio de opiniones. Mientras está en este colegio habrán los momentos importantes cuando enferma y se siente muy solo y cuando recibe una injusta paliza del prefecto. Continuando en la novela, el personaje se define y asume su vida. Eso se ve en el momento en el que Stephen intuye el final de su formación. Lo primero que define es su pasión por la literatura. Recordemos que cuando sintió la fuerte atracción por la chica del tranvía, su reacción fue sentarse a escribir un poema. Ahora la literatura será parte de su proyecto vital. La búsqueda de la palabra es su gran pasión. Para concluir, me gustaría terminar con unas palabras a favor del retrato del artista adolescente. En el conjunto de la obra del autor, Ulises y Phineas Wake, esas obras llevaron más lejos la experimentación del lenguaje y la apuesta por la libertad narrativa, pero en las dos obras la técnica queda al descubierto, en donde el lector tiene la sensación de tener entre sus manos algo único, una novela valiente, inteligente y perturbadora, pero no encuentra la complicidad del narrador. En cambio, en el retrato del artista adolescente, acompañamos a Stephen en su recorrido con el personaje y el personaje resulta cercano. Entonces son puntos a favor para el retrato del artista adolescente. James Joyce, segunda obra literaria, Ulises. Resumiendo esta novela, no es más que un día, 24 horas exactas, de la vida de un hombre común, Leopold Bloom, y de las personas que le rodean, pero en realidad quien se ponga a leer inocentemente este libro no va a encontrar nada de eso, y en realidad sí está esa descripción de hechos y procesos y muchas cosas más, reflexiones interiores, citas eruditas, comentarios de un narrador invisible y todopoderoso a partes iguales, descripciones de las calles del Dublín, de la época, refranes, insultos, jerga, y todo mezclado sin coherencia gramatical, sin aparente sentido, pero por una desbordante técnica narrativa. Recordando, por eso es uno de los grandes títulos de la literatura, aunque a diferencia del Quijote, el Ulises no ofrece entretenimiento ni diversión, sino algo muy distinto. Bucear en el texto de James Joyce es todo un viaje lisérgico y fascinante en el que para disfrutar lo mejor es dejarse caer sin pretensiones ni prejuicios. Quiero concluir dejando muy en claro
que esta novela tiene textos muy complejos en donde el autor logra poner ideas en las que muchos lectores, si no leen conscientemente y con un nivel alto de concentración, no encontrarán. Son ideas que el autor pone allí escondidas, pero son descifrables, son enigmas para descifrar que le dan sentido al texto. Joyce fue un escritor irlandés mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Joyce es aclamado por su obra maestra Ulises, que fue en el año 1922. Aunque pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de Irlanda, el universo literario de este autor se encuentra fuertemente enraizado en su nativa Dublín, la ciudad que provee a sus obras de los escenarios, ambientes, personajes y demás materia narrativa. Más en particular, su problemática relación primera con la Iglesia Católica de Irlanda se refleja muy bien a través de los conflictos interiores que atormentan a su alter ego en la ficción. La Enciclopedia Británica destaca en el autor el sutil y veraz retrato de la naturaleza humana que logra imprimir en sus obras, junto con la maestría, el uso del lenguaje y el brillante desarrollo de nuevas formas literarias. El movimiento literario que interpretaba James Joyce en sus novelas era completamente el modernismo. Él se caracterizó por ser moderno y vanguardista, además de emplear un lenguaje expresivo en cada una de sus novelas, con el uso de la sintaxis muchas veces más compleja que en ocasiones dificultó la comprensión del texto, aunque también hubo presencia de muchos símbolos que le hacían más referencia o más comprensión a dichas novelas. Su estilo fue versátil, y eran los propios monólogos como lo que lo definían como un gran modernista, así como la incursión de modos periodísticos y teatrales en cada una de sus novelas. En sus obras incluyó experiencias personales y anécdotas como con personajes singulares, que lo hacían dar más reconocimiento al movimiento literario modernista. Joyce hizo un gran manejo del tiempo particular, en el cual el lector se sumergía en distintos laberintos que le hacían reconocer o diferenciar mejor el texto. Algunos de los datos curiosos que podemos encontrar sobre James Joyce es que se fue a Irlanda en 1902 para irse a París con el propósito de estudiar medicina. Otro de ellos es que no le fue fácil publicar sus obras, por lo que tuvo que recurrir a ser profesor de inglés. Este autor es muy reconocido por su gran versatilidad, pues en sus obras incluyen cuentos, poesías y novelas. Ulises es considerada una de sus obras maestras, cuyo personaje Molly Bloom está inspirada en su esposa llamada Nora. Este autor sufría de austrofobia, lo cual significa que le tenía miedo a los truenos y relámpagos. Y otra de ellas es que pasó por aproximadamente 25 cirugías de ojo a lo largo de su vida. John Steinbeck nació en Salinas en 1902 y murió en Nueva York en 1968. Fue narrador y dramaturgo estadounidense, famoso por sus novelas que lo ubican en la primera línea de la corriente naturalista o el realismo social americano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1962. Estudió en la Universidad de Stanford, pero desde muy temprano tuvo que trabajar duramente como albañil, jornalero rural, agrimensor o empleado de la tienda. En la década de 1930 describió la pobreza que acompañó a la depresión económica y tuvo su primer reconocimiento crítico con la novela Tortilla Flat en 1935. Su estilo heredero del naturalismo y próximo al periodismo se sustenta, sin embargo,
en una gran carga de emotividad en los argumentos y en el simbolismo que trasuntan las situaciones y personajes que crea, como ocurre en sus obras de Ratones y Hombres en 1937, Las uvas de la ira en 1939 y Al este del Edén en 1952. John Steinbeck. Obras literarias. Obra número 1. Voy a hacer una hipnosis de la obra Las uvas de la ira. Forzados por la sequía y el acoso de los blancos, los Joad, una familia de granjeros de la Oklahoma rural y empobrecida de los años 30, emprenden un atribulado éxodo a lo largo de la carretera 66 con la intención de buscar trabajo y una vida digna en California. Si atrás dejan campos asolados por las tormentas de polvo, en el camino solo encuentran penuria, hambre, hostilidad en los pueblos por los que pasan. Pero ni las advertencias de quienes regresan pobres y engañados, ni la muerte y la progresiva desintegración de la familia bastan para que ceguen en su empeño y en su afán de supervivencia conservan la entereza y la dignidad frente a la miseria moral de quienes se aprovechan de la misma real. Posiblemente haya que huir del infierno para descubrir que no existe la tierra prometida. Esta es una pequeña hipnosis que le he hecho a la obra literaria de John Steinbeck. Entre las obras más destacadas del estadounidense John Steinbeck se encuentra Al este del Edén. Es una novela publicada en 1952 y ganador del premio Nobel del estadounidense John Steinbeck. Narra la historia de dos familias, los Track y los Hamilton, en el periodo comprendido entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. El núcleo de su trama se sitúa en el californiano Valle de Salinas, lugar donde nació el autor. De carácter tangencialmente, la novela mezcla personajes y situaciones reales, como son los propios Hamilton, que constituyen la familia materna del propio Steinbeck, con otros puramente imaginarios. La novela está construida a modo monumental de evidentes referentes bíblicos. Gira alrededor del problema de la naturaleza del mal y de su relación con el libre albedrío, y destaca por su magnífica épica de profundidad filosófica. La inusual riqueza de los secundarios y lo extremo de algunos personajes y situaciones es lo que da carácter y naturalismo a dicha obra. Esta obra es la obra más compleja dicha por Steinbeck. Fue considerada por el propio autor como la más redonda de sus obras, llegando a definir toda su producción anterior como un simple entrenamiento, sin más que el valor de decirle como preparación para otros proyectos. Creo que todo lo que he escrito hasta ahora ha sido, en cierta forma, un ensayo para esto. John Steinbeck. Steinbeck nació el 27 de febrero de 1902 en Salinas, California. Era de ascendencia alemana, inglesa e irlandesa. El abuelo paterno de Steinbeck acortó el apellido a Steinbeck cuando emigró a los Estados Unidos. Su padre, John Steinbeck, trabajó como tesorero del condado de Monterrey. La madre de John, Olive Hamilton, una ex maestra de escuela, compartía la pasión de Steinbeck por la lectura y la escritura. Los Steinbeck eran miembros de la iglesia episcopaliana, aunque Steinbeck más tarde se convirtió en agnóstico. Steinbeck vivía en un pequeño pueblo rural, no era más que un asentamiento fronterizo ubicado en una de las tierras más fértiles del mundo. Pasó su verano trabajando en ranchos cercanos y más tarde con trabajadores migrantes en las granjas de remolacha azucarera Spreckels. Allí se enteró de los aspectos más duros de la vida de los inmigrantes y el lado más oscuro de la naturaleza humana, que le proporcionó material expresado en obras como Of Mice and Men. Exploró su entorno caminando a través de bosques locales, campos y granjas, mientras trabajaba en la Spreckels Sugar Company.
A veces trabajaba en el laboratorio, lo que le dio tiempo para escribir, y tenía una considerable aptitud mecánica y afición por reparar las cosas con poesía. El movimiento literario que interpretaba John Steinbeck en sus novelas era heredero del naturalismo y próximo al periodismo. Se sustenta, sin embargo, en una gran carga de emotividad en los argumentos y en el simbolismo que trasuntan las situaciones y personajes que él crea, y como ocurre en sus mayores obras, Los dos de ratones y hombres, Las uvas de ira y Al este del Edén. La de ratones y hombres lleva posteriormente al cine, que trata sobre un retrasado que inconscientemente provoca una serie de catástrofes en un rancho, los cuales concluyen con su muerte. Las uvas de la ira surgió de los artículos periodísticos de Steinbeck, que había escrito sobre las nuevas oleadas de trabajadores que llegaban a California, y desató polémicas encendidas en el plano político y en la crítica, ya que fue acusado de socialista y perturbador. Dichos datos nos dan a conocer cómo John Steinbeck basaba más que todo sus relatos en el movimiento naturalista, ya que hacían ejemplo a la realidad y a lo que sucedía actualmente en dicha época. Algunos de los datos curiosos que podemos encontrar sobre John Steinbeck es que a él no le gustaba ser el centro de atención, tanto así que toda su vida rehuyó de entrevistas, acudir a ceremonias y a eventos en general. Una de las pocas veces que decidió aparecer en público fue cuando recibió el Premio Nobel en 1962. Otro de sus datos es que uno de sus perros, llamado Max, se comió el primer borrador de su novela más famosa, llamada De hombres y ratones. Esta obra literaria es de lectura obligatoria en muchas escuelas a nivel mundial y retrata su propia experiencia como inmigrante en los Estados Unidos en 1920. Escribía sus obras a mano y prefería usar lápices que bolígrafos o máquinas de escribir. Se dice que usó más de 300 lápices para escribir Al este del Edén, que es una de sus obras. Hay quienes dicen que podía llegar a usar más de 60 lápices en un día. Las adaptaciones de sus obras a la gran pantalla han recibido casi 30 nominaciones al Oscar y han ganado 4 veces.